¿Qué está pasando con el dólar? Hay mucha gente inquieta, hay muchas versiones de qué es lo que puede estar pasando. Uno no es economista, por eso consulta a las personas que saben. Luciana Salcedo, yo sé que hoy vos nos vas a decir cuánto va a estar el dólar dentro de 10 días. Así, para que nos sepamos. Buenas noches. Hola Juan Pablo, buenas noches para vos y para todos los televidentes. Vamos a tratar, de analizar un poco la situación vinculada al precio del dólar. En la jornada de hoy tuvo una baja leve, terminó cerrando casi a 1.380 pesos para la venta. Pero vamos a tratar de hacer un poco de futurología y pensar qué es lo que va a pasar en los próximos meses, porque hay muchas cuestiones que la gente va pensando de si va a aumentar en los próximos meses, tiende a ahorrar y muchas personas también tienden a comprar dólares y a viajar, por eso también son muchos los dólares que ya se están yendo al exterior. Pero como decíamos, vamos a tratar de sacarnos las dudas y es por ello que estamos junto a la licenciada en Economía, Agustina Huespe. Bueno, Agus, contanos un poco qué es lo que está pasando en esta jornada, con el dólar. Bueno, podemos decir que julio en realidad fue un mes turbulento para el dólar porque tuvo un incremento entre el 12 y el 15%, depende del tipo de cambio que sea, si es el oficial, el blue o los mercados financieros, pero fue un mes turbulento porque hubo un gran aumento y en realidad si nos ponemos a pensar, a ver, si vemos el correlato en la economía real, esto podía llegar a ocurrir, digamos, por todas las medidas o decisiones que hay detrás de esto. En este sentido podemos mencionar por lo menos 3 causas del aumento del dólar. La primera, como habíamos mencionado antes, es el aumento de demanda de dólares y no tenemos el correlato en la oferta correspondiente. El aumento de demanda puede verse a la salida por el turismo, digamos, hay mucha gente que demanda dólares, de hecho la cuenta corriente de la balanza de pagos dio deficitaria, es decir que hay mucha salida de dólares del país por el turismo. También el tema de, el efecto aguinaldo, por ahí julio es un mes que mucha gente se vuelca al dólar como cobertura, entonces aumentó la demanda de dólares. También las LEFI, que hemos hablado que se dio un vencimiento de las letras fiscales de liquidez, esto hizo que hay mucha inyección de pesos en el mercado, el gobierno absorbió parte, pero no la totalidad, entonces el resto se volcó parte, digamos, también a los dólares y y también el efecto electoral que en Argentina siempre es algo que la gente trata de cubrirse y se vuelca al dólar como una moneda un poco más fuerte. Esa podría ser una de las principales motivos, pero también tenemos otros motivos del aumento del dólar. Vimos que el gobierno decidió bajar las retenciones a carne, maíz, trigo, soja y el anuncio fue del gobierno, pero entra en vigencia, digamos, ahora. Entonces muchos productores que decidieron esperar la liquidación, digamos, de la cosecha, porque, quizás a futuro, como es ahora, iba a tener una ganancia o un beneficio. Entonces, no liquidaron anteriormente en julio, entonces hay ahí una espera, un efecto espera. Y por último, que también vemos que viene siendo, digamos, la presión en el dólar a partir de finales de junio, que se dio que el JP Morgan lanzó un informe de Argentina donde recomendaba por ahí a sus inversionistas descolgarse o descolocarse de pesos e irse al dólar porque estaba viendo ciertas volatilidades en factores políticos, cambiarios, que se debían a que el gobierno, no intervenía en el mercado directamente, en el mercado del dólar, es decir, sigue con la flotación, con las bandas divergentes, pero estaba interviniendo en los derivados o en el futuro del dólar. Entonces, eso hacía que por ahí se perdía un poco de confianza en el corto plazo en el dólar y por ahí lo que se recomendaba es que se vuelquen en los pesos y que se vuelquen al dólar, digamos. Un poco lo decías, estamos próximos a lo que va a ser una elección y eso también genera una variación en el precio del dólar. ¿Qué es lo que puede suceder? Sí, históricamente en Argentina, de hecho ahora tenemos elecciones legislativas, pero independientemente si es ejecutivo o legislativa, siempre en Argentina la demanda de dólares se incrementa llegada a las elecciones. Entonces hay un poco un mercado turbulento en ese sentido y el gobierno, que si bien no lo dice explícitamente, pero sí tiene por ahí un temor de que no haya un traslado a precios. Digamos, el pass-through a precios cuando se da un incremento del dólar es el principal temor del gobierno. ¿Por qué? Porque como bien vos decís, estamos próximos a las elecciones y lo que no le convendría al gobierno es que el índice de inflación, que lo tiene controlado porque en junio fue del 1,6 y se incremente. Entonces ese es el principal, por ahí la maniobra que va a tener que hacer el gobierno para que no se traslade a precios.
Estamos también en una brecha entre personas que tienen mucho capital, deciden invertir de diferentes formas, pero también hay algunas personas que les cuesta mucho llegar a fin de mes o que quizás les sobra poco dinero. Hacia ellos, ¿qué tipo de posibilidades hay de invertir en algo? Bueno, en el corto plazo, la verdad que la tasa de interés en pesos sigue siendo recomendable, si bien tenemos lo más conservador que es el plazo fijo, que tenemos tasas del 30 al 35% dependiendo del banco, también hay algunos bonos o letras, las LECAP, las letras de capitalización que se recomiendan, los bonos SER que son ajustables, digamos, por el SER, que es el coeficiente de estabilización de referencia, son recomendables en el corto plazo para irse a pesos. Por ahí ya más en el largo plazo son algunos bonos que vencen en 2035, el AL35, el AE38, que vence en 2038, 2041, que son con tasas en dólares, entonces por ahí más para el largo plazo se recomienda más volcarse al dólar quizás, pero en el corto plazo sí las opciones de renta fija en bonos en pesos son recomendables. Y lo que decíamos siempre, tener en movimiento, ¿no? El dinero, porque de nada sirve comprar dólares y dejarlos quietos. El que tiene que comprar es el que los necesita y nada más. Efectivamente, si tenemos algún viaje o si queremos hacer alguna inversión específica que necesitamos los dólares, está bien comprarlos, pero si no, siempre la recomendación es mantenerlos en movimiento porque, como sabemos, Argentina, digamos, tenemos una tasa de inflación, pero Estados Unidos también tiene inflación anual, entonces al tenerlos bajo el colchón también vamos perdiendo dinero. Gracias a vos, como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, Juan, me parece que hemos tratado, ¿no?, de solucionar esas dudas que estábamos teniendo vinculadas al dólar, pero bueno, nuestro país es muy cambiante. Hoy estas son las respuestas que podemos ofrecer, pero hay que ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Vos lo decías, nuestro país es muy cambiante. Vamos a ver qué pasa los próximos días, la próxima semana. ¿Por qué? Porque cuando hay demanda, pero hay poca oferta, ahí es donde suben todos los precios, pero en este caso oferta va a haber, no solo por el desembolso que llega del Fondo Monetario Internacional, sino porque después Enzo lo va a decir. Julio fue récord de liquidación, récord histórico de liquidación de granos, más de 4.000 millones de dólares, solamente en julio. Así que, bueno, no sé, llama la atención que te esté pasando. Veremos qué pasa en los próximos días. Gracias, Luciana Salcedo, muy amable. Gracias a vos, Juan, hasta luego.